complication when I see his face in the morning in the window. All the glory when he took our place, but he took my soul, their sense he took my face, and he takes. Bueno, estamos en la segunda parte de esta mandala, ¿vale? Vamos con él. Acordaros, suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales. Cookie Crochet. Bien, estamos en la segunda parte de nuestro mandala a crochet con estrella y aquí van a salir corazones. Empezamos la vuelta 13 hasta la 24, ¿vale? Y bueno, como dije en el otro tutorial, este es muy intuitivo, entonces la 13 y la 14 la vamos a hacer casi del tirón, ¿bien? Porque continúa lo que hacíamos aquí, ir disminuyendo e ir aumentando, ¿va? Entonces, nos vamos con un puntito deslizado para empezar nuestra V, 1, 2, 3, punto alto, sustituye un punto alto y el cuarto es la separación en nuestra V. Capiche, ¿comprendido? Muy bien. 2 cadenitas y hacemos un punto alto fuera en el grupito de las 2 cadenitas de antes y luego todos los puntos altos hasta llegar a la V, a la cadenita. Esto lo aplicamos para esta vuelta y la siguiente, ¿vale? Voy a ir adelantando una vueltita porque horas de vídeo. Horas de vídeo. Y así casi vamos más rápido. Aquí está nuestra V, ¿veis la cadenita? Pues aquí volvemos, nosotros hacemos siempre ese punto V. Punto alto, cadena, punto alto. Así vamos a ir por lo menos una vueltecita más rápido en nuestro mandala de crochet. Vamos allá. ¿Sí? Venga. Hacemos aquí estas 2. Aquí, ¿veis? Ahora uno más. Bien. 2 cadenitas. La V. Dentro de la V. Cadenita. Punto alto. Y ahora 1, 2 y 3 que separan de la estrella. El primero y el último no. Entonces los de en medio, que son tantos como 3 en esta ocasión. En la siguiente vuelta solo será 1. Bien. 1, 2 y 3 y empezamos a repetir las V, la V, cadenita, punto alto. 2 cadenitas y acordaros uno más hasta llegar a nuestra V central de nuestro corazón de crochet en este mandala. Me encanta. Os he dicho, ¿no? Que igual que barre para regalar y también irá dentro de nuestro... Ahí está la cadenita, pues acordarse. ¿Ah? A ver, si alguien anda un poquito más perdido o porque no ve muy bien todavía los puntos, ahí, en esas V's, por si acaso no las viera, poner marca. No os dé miedo poner todas las marcas del mundo mundial, las que hagan falta. Y ojo con este punto que se puede saltar, ¿eh? Ojo con este punto, tenemos que tener los mismos a un lado y a otro. Importante, por favor. Bien, como hemos llenado la cadena con 2 puntos sin querer, el punto se nos viene y es posible saltarlo. Como no tenemos que saltarlo, por favor, cuidadito ahí. ¿Vale? Y hacemos uno más. Recordarlo. Uno más, siempre uno más. 2 cadenitas y la V. Una y otra. ¿Sí? 3. Ya no lo repito más porque esto ya es todo igual y además es relativamente sencilla. 1, 2 y 3. ¿Sí? Bueno, pues seguimos toda la vuelta así y recordar, la siguiente también cada uno la va a hacer por su cuenta porque va a ser igual, solo que aquí va a haber un punto. Y aquí 2 más, igual, ¿vale? Venga, vamos allá.
A ver, os Bien. recuerdo un poco. Estamos ya en la segunda parte de este tutorial, de este mandala que tiene estrella y va a tener corazón. Vamos a empezar nuestra vuelta 15. Hicimos la 13 y la 14 del tirón porque solo teníamos, acordaros, que disminuir estos puntos a los extremos y ahora ya no tenemos puntos. ¿Qué vamos a hacer ahora que no tenemos puntos? Nos metemos al medio de nuevo con un punto deslizado para hacer esas 3 cadenitas. Una más de separación porque esto, acordaros, siempre va a ser un punto V, ¿vale? 2 cadenitas más, 1 y 2, para hacer, en esta ocasión, toda la vuelta en puntos altos. El primero lo vamos a hacer dentro de las cadenas, el último en el punto de cadena. Y la V la seguimos manteniendo, con lo cual hacemos de nuevo una vuelta como la que ya teníamos, ¿vale? El primero en las cadenas y luego ya cada punto un punto. Vamos creciendo nuestro corazón. Vamos creciendo. Y es lo que vamos a hacer toda la vuelta. Esta también va a ser bastante sencillita. Luego se nos empezará a complicar un poco, pero no mucho. No mucho, solo hay que estar pendiente. En este mandala hay que estar pendiente, la verdad. Además está muy relleno de puntos, no tiene caladitos, es largo de hacer. Pero yo creo que va a merecer la pena, ¿eh? Mirad, hice hasta el último punto y ahora ya me meto en la cadenita donde hago esa V. Punto alto, cadenita, punto alto, ¿vale? Y vuelvo todos los puntos de bajada, todos, acordaros porque este es fácil perderlo. Todos los puntos. Si veis que tenéis dificultad, o lo marcáis o los contáis para que a los dos lados vayan quedando los mismos, porque ese en concreto es muy fácil despistarse. ¿Vale? Venga, pues entonces vamos a llegarnos hasta el final de nuestro primer corazón de crochet en nuestro mandala. Tejido con amor, porque tiene muchos corazones. Estoy en el último, pues ahí vamos. El último sobre las cadenas. 2 cadenitas y la V. Una cadenita, punto alto. Cadenita, punto alto. Y ahora, y para llegar al otro lado, acordaros, ya no tenemos puntos que quitar, ya los hemos quitado todos. Solo cadenas, tantas como 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya estamos en el siguiente y empezamos a repetir. Otra vez el punto V. Punto alto. Cadenita, punto alto, 2 cadenitas y nos metemos de nuevo en todo el montón de puntos altos que ya tenemos que tejer. El primero sobre las cadenas. Vean. Y todos los demás, cada punto un punto. Vamos. Bien, ya estamos llegando a la V, nos queda uno más. Estamos ya dentro de la cadenita y hacemos otra V. Así nuestro corazón agarra esa forma de corazón. Punto alto, cadenita, punto alto. Bien, y ya otra vez estamos haciendo vueltas. Este punto, no me cansaré, yo sé que soy una petarda, una pesada, una plasta, lo que queráis. Pero cuidado porque este punto se pierde. Y si se pierde, no nos va a quedar bien. Entonces, mejor repetir que no que luego esté mal. Bueno, pues seguimos. Esta ya es el último que repito, ¿vale? Porque si no voy a hacer una cansina y ya lo soy. Así que mejor lo dejo hasta la siguiente vuelta. El último de los puntos siempre fuera de en las cadenitas, ¿vale? Así añadimos 1. 2 cadenitas más y la V. Punto alto, cadenita, punto alto. Y para llegarnos hasta el nuevo siguiente corazón, hacemos esas 2 cadenas, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y llegamos a la V de nuevo. ¿Vale? Cadenita y ya repetimos. Ya hicimos 2.
Nos quedan los otros 5 por hacer. ¿Qué hacemos cada uno? Y nos volvemos a mirar cómo vaya nuestro mandala. Vamos en la fila, el número 16. Nos quedan todavía un montón, hasta la 24. Pero vamos a empezar a dibujar nuestro corazón. ¡Tarará! Como siempre, punto deslizado, nos vamos al huequito de la cadena y ahí 3 cadenitas. Esto de momento no va a cambiar, de hecho no va a cambiar hasta el final. Y una más porque separa nuestro punto alto del siguiente punto alto para poder hacer esa V. Volvemos a hacer igual las 2 cadenitas. Y ahora empezamos a hacer puntos, tantos como 5, el primero siempre en el huequito de las cadenas, ¿vale? Y hacemos 5. 1, 2, 5 puntos altos. Seguido una sola cadenita, pero separando 1, 2 y 3. Y en el cuarto empezamos a hacer los puntos altos. 1, 2. Uy, déjeme suelto, perdón, 2, repito el 2, 3 y 4, ¿vale? Llegamos al huequito de la cadena, de la V del medio de nuestro corazón y hacemos otra V. Una cadenita y punto. Y ahora hacemos lo mismo, pero al revés. ¿Bien? Esto quiere decir que hacemos 1 en los 4 puntos. Acordaros y vigilar este punto siempre, No me canso, lo sé. 2, 3 y 4. Una cadenita para saltar 1, 2 y 3 y empezar en el 4. Y hacemos todos los puntos, que serán tantos como 4, más 1 más, más 1 más, 3, 4, más el que se hace sobre las cadenitas. Volvemos a tejer esas 2 cadenitas y la V, cadenita y la V. Aquí las mismas 5 cadenas de antes, 3, 4, 5, igual que en la vuelta anterior hiciéramos 5. Y nos vamos a la siguiente V y repetimos lo que hacemos. Bien, volvemos a repetir este modelito. Entonces, 1 y 2, estos 5 puntos altos, el primero sobre las cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Una cadena para saltar 3 puntos. Y en el cuarto empezar otra vez a hacer. Y aquí 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y luego en la V hacemos la V. En la cadenita metemos el punto alto, cadenita y punto alto. Volvemos a poner de vuelta los 4 puntos altos. Igual que aquí, ya es que se repite de nuevo, Vamos a repetir. Estamos empezando a dar forma a nuestro corazón. Qué ganas de verlo. 3 y 4. Haciendo una sola cadena, saltamos 3 puntos. Con lo cual, hacemos los últimos 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y el de las cadenas. Uy, perdón. Y el que se hace sobre las cadenas, total de 5 puntos. Repetimos ya, ¿vale? 2 cadenas sube 5 puntos, vamos a llegar hasta ahí porque así repetimos 2 veces el motivo completo. Aquí ya tenemos nuestra V, ¿vale? Y ahora 1, 2, 3, 4 y 5, igual que en la vuelta anterior, y ya la V. Bueno, pues ahora ya sí, seguimos toda la vuelta igual, parece que se nos está cerrando, ¿verdad? Vamos toda la vuelta igual y nos encontramos. Vamos allá, con nuestra vuelta, se soltó.
con nuestra vuelta número 17 de nuestro mandala de crochet. Vamos allá, 17 hasta 24. Aún nos quedan unas cuanticas. 1, 2 y 3. Ahí el punto deslizado. Vamos con la vuelta 17. ¿Habéis visto ya? Empieza a tomar forma nuestro corazón. Deja la estrella. Nos vamos con un punto deslizado para meternos ahí adentro. 4 cadenitas. Tenemos dominado los principios, ¿verdad? 1 y 2. Y empezamos aquí. Y hacemos 5 cadenas, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4. No. 4 y 5. Bien. Tenemos 5 puntos altos. Este le dejamos sin hacer y hacemos una cadenita en su lugar para hacer en el hueco un punto alto. Cadenita y saltando un punto, que sería este, nos vamos al siguiente y hacemos los puntos, ¿vale? Hemos empezado a hacer una ventanita. Mirad cómo empezásemos a hacer aquí, para que os hagáis idea. Como empezáramos a hacer aquí, pues algo parecido vamos a hacer ahora. Entonces ahora aquí todos los puntos de nuevo hasta llegar a la V, ¿vale? Y en la V pues otra V. Un poco original, ¿no? En la V otra V, ¿sí? Bien, pues seguimos y entonces hacemos igual ahora, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Pues 1, 2, 3, 4. 1 más la V. 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5 en total, ¿vale? Igual que hubiera aquí 1, 2, 3, 4, 5, si contamos el punto de la V. Entonces, una cadenita y en el hueco de cadena un punto alto y una cadenita que se salta el primero de los puntos altos. Y volvemos a hacer otros 5. El último quedará en los huecos de las cadenas. 2, 3, 4. Ahí va, ¿veis? Nos queda el quinto. Esto es, las matemáticas no fallan. 2 cadenas para llegar a la V. La V. Y ahora, y en lugar de 5 cadenas vamos a hacer 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y ya vamos a repetir de nuevo. Vamos a hacer uno más, una vez más. Y el resto de los dibujos, los otros 5, se hará cada uno. Cada una, ¿vale? Mirad, qué chulo va. 5 entonces, V entonces, y ahora 1 y 2 y el primero de los puntos fuera y 4 más, en total 5. 2, 3, 4 y 5. Se nos queda el último, lo sustituimos por una cadena, la cadena la convertimos en punto alto y una cadena que sustituye el punto y hacemos los puntos siguientes. Volvemos a estar haciendo la V. ¿Os fijáis? Hicimos 5, las ventanitas 5 con la V y otra vez ya volvemos. 2, 3, 4 y 5. Cadena. V. Cadena que sustituye al punto. Punto alto en el punto de la cadena. Cadena que sustituye al punto. Esto va con ritmo. Es una sustitución de puntos. Unida y venida. Unos cambios y otra vez. 1, 2, 3, 4 y el quinto fuera. Es de un lado igual que del otro, ¿verdad? ¿Veis? Vamos haciendo lo mismo. Empezamos con los puntos, acabamos con esos puntos. Y son en total 5, ventanita, punto, ventanita, 5, la V, otra vez 5, ventanitas, 5. O sea, es repetir el motivo. 2 cadenas para irnos a la otra V. Cadena y el punto alto. En lugar de 5, 4 esta vez. 1, 2, 3 y 4. Estamos de nuevo repitiendo. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a seguir
Vuelta 17. ¿Cómo vamos, eh? No nos quedan ya casi muchas. Vamos a seguir haciendo toda la vuelta y nos encontramos. Mirad, yo no digo nada de cómo va. Si tengo que poner una pega es que hay demasiados puntos y pocos agujeritos. Pero va espectacular. A mí me lo parece. Bueno, vamos allá con la vuelta número 18. Creo que vamos ya. Sí, 18. Nos volvemos a poner en el huequito con un punto deslizado. Y otra vez, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y hacemos esa V con la que estamos empezando todas las veces que ya forman parte de la casa. Y 2 cadenitas para empezar uno antes y hacer todos los puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 igual. Y volvemos a hacer el huequito ese que hacíamos antes. Una cadenita sustituye este punto. En el hueco, un punto. Una cadenita. En el hueco, un punto. Una cadenita, me salto uno y al siguiente. Perdón que lo enganché mal. Ahí. Y llegamos hasta la V. Esto ya también es como fácil, ¿no? Con 4 y la V 5. Ahí tenemos los 4 y ya hacemos nuestra V. ¿Sí? Una cadenita y el otro punto alto. Bien. ¿Lo tenemos? Esto es lo que vamos a hacer en todos los lados. Ahora, pero al revés. Primero los 4 puntos. Primero los 4 puntos más el de la V5. 1, 2, 3 y 4. Dejamos ese hueco, sustituido por una cadena. Y en la cadenita hacemos un punto alto. Una cadena, punto alto, cadena. ¿Vale? Para hacer esas ventanitas, aumentar esas ventanitas. Esa cadena es el punto alto, con lo cual al siguiente. Y volvemos a hacer todos los puntos altos más 1. Todos los que nos encontramos más 1 que hacemos en el hueco de la cadena. ¿Sí? Y 2 cadenitas más para hacer la V. La V. Esta V ya sabemos hacer, ¿verdad? No hay ya más que explicar solo con decir V. Para pasar al otro lado, 4 cadenas, igual que en la vuelta anterior. 1, 2, 3 y 4. Y ya repetimos. Yo no sé si a estas alturas es necesario que vuelva a hacer otro o ya sabemos por qué podemos repetir, porque tiene bastante inercia. Yo creo que lo voy a dejar en 1 porque es que el vídeo va a volver a ser otra vez de hora y pico insufrible. Esto es lo que repetimos todas las veces hasta llegar aquí y nos unimos con un punto deslizado, ¿vale? Venga, vamos corriendo a hacerlo y nos encontramos. Bueno, acabamos esta vuelta 18 con esas 4 cadenas que se nos unen al tercera de las cadenas de la primera V que hemos hecho. Vamos con la siguiente vuelta, la número 19. Y como siempre, puntito deslizado para ir al agujerito para hacer nuestra V. 1, 2, 3 y 4. Para hacer esa V que nos acompaña siempre a nuestro corazón. 1 y 2. Para, atención, ahora vamos a empezar aquí, ¿vale? Donde siempre, donde uno en el grupo de las cadenas, el primero de los puntos altos, pero vamos a ir cerrando las ventanitas, ya vas a ver. 2, 3, 4 y 5. Bien. Y ahora hago este, el 6, y el de las cadenas, el de la cadena, el 7, ¿vale? Hago una cadenita que sustituye el punto alto y un punto alto en el hueco de la cadena. Estoy cerrando el hueco, ¿veis? Una cadenita que sustituye el punto y me voy a hacer puntos altos. ¿Dónde? En el hueco de la cadena, igual que aquí. ¿Veis? Estoy cerrando mi espacio.
de los dos lados. ¿Eh? Y aquí nos vamos hasta la V. ¿Lo habéis visto? En lugar de 3 ventanitas, pues ahora solo tenemos 2. Estamos cerrando ese hueco y vamos a empezar a darle formita al corazón en breve. Vamos a tener nuestra formita de corazón. Mientras tanto, aquí sigue nuestra V. ¿Eh? Y entonces hacemos los puntos que nos vamos encontrando. Todos los puntos altos los hacemos punto alto, incluido el primero de las cadenas. ¿Eh? Ahí ponemos otro punto alto, una cadena que sustituye el punto, un punto en el hueco de cadena. Pues estamos haciendo las ventanitas. Una cadenita y punto bajo en el punto de la cadena. Y ahora ya todos los puntos que nos encontramos, más 1. Bien. Total habrán 7. Siete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Lo veis? 2 cadenas que separan. Se nos acaba el ovillo de los 50 gramos. ¿Eh? Mirad hasta dónde nos ha dado, pero se nos va a acabar ya. Hacemos esa V. Cadenita y punto alto. Para hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y repetimos el dibujo. Pero voy a hacer un poquito más por si acaso, ¿vale? Voy a hacer otro pedacito. La V, 2 cadenitas y acordaros, empezamos en el hueco de las 2 cadenas. Ahí nuestro primer punto alto. Y esta vez vamos a hacer todos, no todos menos 1, todos. Más 1. ¿Vale? Todos los que hay de la vuelta anterior, que serán ya 6 en total, más el de la cadena. Ahí ponemos también un punto alto. Bien, porque estamos cerrando el hueco, recordad. Cadena, que es este punto, en la cadena hacemos ese punto alto, otra cadenita, para empezar a hacer otra vez los puntos altos. Bien. Bueno. Pues vamos allá. Repetimos, ¿vale? Ya hemos hecho ahí. Repetimos toda la vuelta con este motivo. ¿Bien? Vamos allá. ¿Qué tal va ese corazón? Lo vamos viendo ahí ya ebullir. Bueno. Empezamos. Ahí va. ¿Qué pasó aquí? Vale. Vamos con la vuelta número 20. 20, 21, 22, 23, 24. Nos quedan 5. Vamos allá. 20. Lo mismo, ¿eh? Aquí nos metemos con un puntito deslizado. Para hacer 3 cadenitas. 4 porque necesitamos la de la V. Bien, y en esta ocasión, hacemos la V, acabamos nuestra V, y ahora en lugar de 2 cadenas, 3, 1, 2 y 3, porque ya vamos a ir dándole formita a nuestro corazón. Y no nos metemos ya aquí, no empezamos a hacer los puntos altos en las cadenitas, sino que directamente en el hueco, o sea, en cada punto alto. ¿Vale? Uy, no estoy enganchando bien las hebras. Ando un poco torpi. Serán las ganas de irme de vacaciones. Que todavía me queda, pero bueno. Y hacemos, como antes, uno más. ¿Eh? Estamos cerrando el hueco de las cadenas, de las ventanitas. Y una cadena para de nuevo hacer en el hueco de cadena un punto y todos los que nos encontremos hasta llegar a la V. Y aquí también ya vamos a empezar a hacer algo diferente. Vamos a llegar hasta la V y lo vemos. O
Os he dicho que empezábamos a perfilar el corazón, ¿verdad? Bueno, pues en lugar de hacer una V, lo que vamos a hacer es 2 cadenas, 1 y 2, un punto dentro de las cadenas y 1 y 2 cadenas otra vez para empezar a cerrar, a hacer los laditos del corazón. Bien, y seguimos haciendo entonces todos los puntos que nos vamos encontrando. Aquí esta vuelta cambia un poquito, como veis, ya no estamos siguiendo la tónica de esos aumentos proporcionales, ¿no? En cada vuelta. Ahora estamos haciendo disminuciones. Entonces, tranquilo todo el mundo, tranquilas todas chicas, porque voy a ir despacito. En el hueco de la cadena, un punto. Una cadena, que es este punto, y en el hueco de cadena, un punto. Es la manera de ir cerrando nuestras ventanitas. Y ahora sí, otra vez, hacemos todos los puntos, ¡epa! Todos los puntos que nos vamos encontrando. Bien, vamos allá. Vamos ahí. Y solo hasta el último, acordaros, no estamos haciendo ya más. Nuestra formita se nos va a quedar ahí, hasta ahí. Y en lugar de 2, 3 cadenas que separan de la V. Importante. Pero la V continúa con nosotros, ¿eh? Ahí vamos. ¿Sí? ¿Lo vemos? Perfecto. Aquí, entonces, para llegar ahí, otra vez 4. 1, 2, 3, 4. Y otra vez la V. Bien. Y ahora otra vez 1 y 2. Perdón, y 3. Para empezar a hacer los puntos altos que nos encontramos. Ya estamos repitiendo de nuevo, ¿eh? Pero voy a hacer un poquito más. Por aquello. Venga, hacemos entonces todos los puntos que nos encontramos. Hasta llegar a la ventanita, que la vamos a cerrar. ¿Vale? Entonces cerramos esa ventanita con un punto alto, que es sustituir la cadena por un punto. Una cadena donde el punto y un punto donde la cadena. Vamos tejiendo de esta forma para ir cerrando las ventanitas. ¿Eh? Que hemos dejado el corazón con ventanas abiertas. Qué bonito, ¿no? ¡Oh! Mirad qué frase tan bonita acabo de decir. Vale, hasta que lleguemos a la V, que también hacemos algo distinto, acordaros. Ya estamos en el punto V. ¿Sí? Y hacemos 2 cadenas. Un punto alto en el hueco. Y otra vez 2 cadenas, ¿vale? Y ya otra vez todos los puntos que nos encontramos. ¿Lo vemos? ¿Lo tenemos? ¿Veis cómo se nos va abriendo aquí? ¿Lo tenemos entonces? ¿Sí? Bueno, pues vamos a tejer entonces toda la vuelta haciendo esto. Y nos encontramos. Terminada la vuelta número 20. Vamos con la 21 y seguimos, y ahora ya cerrando nuestro corazón. Punto para meternos en el huequito. Y hacemos 3 cadenas que sustituyen a nuestro punto alto. Pero de separación en la V, en esta ocasión hacemos 2 cadenas. Por tanto, hay que hacer 5 del tirón, ¿vale? Pero será punto alto, 2 cadenas, punto alto. ¿Bien? Ahí. Luego haremos otra vez 3 cadenitas, 1, 2 y 3, para quitando un punto, ¿vale? Ya no hacemos todos los puntos altos, sino nos metemos uno. Estamos haciendo la formita del corazón, ¿vale? Hacemos todos los puntos hasta llegar al huequito que hemos hecho aquí. Perdón, al huequito que hemos hecho aquí, y aquí hacemos todos los puntos. Esta ventanita ya se nos queda cerradita. Hacemos todos los puntitos. Vale, tenemos todos los puntitos. Todos los puntitos.
Vamos a hacer todos los puntos excepto el último, que vamos a sustituir por 2 cadenas, 1 y 2. Vamos a hacer en el hueco un punto alto. Vamos a hacer otra vez 2 cadenas y nos vamos al siguiente hueco donde hacemos punto alto y otra vez 2 cadenas. ¿Bien? Y ahora, saltando el primero de los puntos, vamos a volver a rellenar de puntos altos hasta el penúltimo. ¿Vale? El último no lo tejemos, lo dejamos huequito. Comprendido esto, voy a darle otra vueltita. Aquí lo que hemos hecho, ¿veis? Sin querer ya se nos va haciendo la formita del corazón. Aquí este primer punto no lo hemos tejido, este último punto tampoco y hemos sustituido por cadenas. Ahora vamos a volver a abrir esas ventanitas. ¿Veis? Aquí había 2 ventanitas y ahora tengo 3. ¿Sí? Venga, vamos a volver a hacer lo que es la mejor manera quizá de verlo. Hacemos puntos altos todos cerrando la última ventanita de aquí del medio que teníamos. Importante este. Bien. Hacemos todos los puntos. Los hago ya muy rápido porque son todos puntos altos. Hasta el penúltimo, ¿vale? El último no lo hacemos. Y tejemos en su lugar 3 cadenitas para hacer la V. Y recordar, la V también cambia, la hacemos con 2 cadenas. ¿Bien? Entonces, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Aquí, 2 cadenas. ¿Vale? Un palito en el medio, un punto alto en el medio. Otra vez 2 cadenas. Y otra vez la V con 2 cadenas. O sea, punto alto, cadena, cadena, punto alto. ¿Bien? Esto quizás lo haga otra vez porque ya va cambiando un poco para que no tengamos problema, ¿vale? Voy a repetir de nuevo el dibujo. Y entonces empezamos haciendo una V con 2 cadenas en el medio. Y ahora 1, 2, 3. Ya estoy repitiendo, ¿eh? Estoy empezando a hacer esto. Pero bueno, hagámoslo de nuevo para que todo el mundo tenga todo claro. El primero no lo hacemos, ¿vale? Tejemos el segundo y todos los demás hasta el penúltimo. Esto lo podríamos hacer ya, ir muy rápido. Vale, tejemos hasta el penúltimo. Vamos rapidito. Estoy en el penúltimo. El último no lo tejo. Sustituyo por 2 cadenas y un punto alto en el hueco de la vuelta anterior. Otra vez 2 cadenas y punto alto en el hueco de la vuelta anterior. 2 cadenas y acordaros, el primero no lo tejo, el segundo empiezo a tejer hasta el penúltimo. ¿Sí? Hasta el penúltimo. Vamos rápido hasta el penúltimo. Porque hay que hacerlos todos del tirón. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. 15 puntos altos. El último no. Y sustituyo por 1, 2, 3 cadenas para llegarme a la V. La V con 2 cadenas en medio, no con una como hasta ahora. Ahora con 2. Y esto, en lugar de hacer 4, voy a hacer 2 cadenas en el medio, un punto alto. Otra vez 2 cadenas. Otra vez 2 cadenas y ya estoy en la V para empezar el tercero de los motivos, ¿vale? El tercero de los cerrados corazones. ¿Veis cómo se va cerrando? ¿Lo veis? ¿Eh? Tenemos la estrella ya terminada y el corazón que se va desdibujando. Nos queda muy poco, estamos en la vuelta 21, 22, 23, 24. O sea, hay que mirar si nos queda poquito para acabar. Vamos allá. Mirar, ¿eh? Vamos cerrando esa vuelta número 22 y mirar ya cómo nos ha salido ahí el corazón, ya se nos va. Y nos quedan 2, vamos a cerrar muy de golpe, es lo único que a mí me parece un poco así, un poco más que me chirría. Pero, bueno, 2. Nos quedan 3, perdón, ¿eh? Nos quedan 3. Iba a decir, digo, aquí está pasando algo. No, nos quedan 3.
Vamos allá, entonces, para acabar hemos hecho 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas y nos enganchamos, cuidado aquí, cuidado aquí con la tercera, ¿eh? Tienen que haber 2 cadenitas en el hueco de nuestra V, ¿sí? Esto sí es importante, ¿eh? Porque nuestra V tiene que estar perfecta, intacta, ¿eh? Bien, bueno, pues entonces, ahora vamos a empezar con la vuelta número 22. Y volvemos a entrar con un punto deslizado al hueco de las cadenas y volvemos a hacer 3 cadenas que sustituyen al primer punto alto y 2 más porque es una V, ¿vale? De 2 cadenas. Bien, ya tenemos la primera V de nuestra vuelta número 22 de nuestro mandala tejido a crochet. Vamos a hacerle 2 cadenitas para poner en el hueco de las cadenas un punto alto. Atención, porque la vuelta se nos complica, ¿vale? Ahora otra vez 2 puntos altos y ya tejemos todos los puntos excepto el primero y el último, ¿vale? Entonces, vamos allá. El primero no, todos los demás sí, ¿vale? Porque estamos aquí cerrandito el corazón, haciendo la formita ahora mismo, ¿vale? Venga, pues hasta el penúltimo, acordaros, el último no tejemos. Vamos con nuestro ganchillo hasta el penúltimo. Estamos en el penúltimo y aquí, atención, 2 cadenas en el hueco, un punto alto, 2 cadenas en el hueco de medio, un punto alto, 2 cadenas y otro punto alto. Atención, 2 cadenas, punto alto en el hueco último y otra vez 2 cadenas para tejer todos los puntos menos el primero y el último. ¿Vamos bien? Estamos rellenando de ventanitas el hueco del corazón. Lo vemos, ¿verdad? ¿Se aprecia? Sí, ya lo estamos viendo, perfecto. Pues nada, damos muchísima prisa al botón de cámara rápida para irnos hasta el otro lado de los puntos altos, que solo son puntos altos. Estoy en el penúltimo, no hago más y entonces hago de nuevo 1 y 2 cadenas para en el hueco de las cadenitas poner un punto alto. 1 y 2 y me voy a la V y hago y tejo mi V con 2 cadenas entre medias. Vuelvo a tejer la V completa, ¿vale? Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y ahora 2 cadenas, punto alto en el hueco. 2 cadenas, punto alto en el hueco. 2 cadenas, me voy a la V. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Para 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas. Y vuelvo ya a tejer ni el primero ni el último. Estoy ya repitiendo. ¿Veis? Bueno, pues primero no, el siguiente. Ahí vamos allá. Con los puntitos. Ahí hasta el último. El último no tejemos, el penúltimo sí, ¿vale? Y ahí 2 cadenas, punto alto. 2 cadenas. En el hueco de medio, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. 2 cadenas, punto alto. Y 2 cadenas. Todo el tiempo vamos a estar sacando ventanitas para cerrar el corazón. ¿Veis? Bueno, pues ni el primero ni el último tejemos, todos los demás sí, y además ya repetimos lo que... Bueno, voy a repetirlo, ¿vale? 2 veces completas para que no tengamos problema por si acaso hay alguien que se nos perdió la primera vez o no lo comprendió
como lo dije, lo voy a volver a repetir y así nos olvidamos. Llego hasta el final de los puntos altos. Tuesday night at the Bible study, we'll lift our hands and pray over your body, but nothing ever happens. Estoy en el penúltimo. Dejo el penúltimo nada más, ¿vale? Y ahora, 1 y 2. Y me voy al hueco. Un punto alto. Otra vez. 1 y 2. Me encuentro la V. Hago la V. Siempre con 2 cadenitas. 1 y 2. Y otra vez esa V. Otra vez. 1 y 2. Lo bueno es que siempre son 2. Aquí ya no hay 3, entonces no puedes confundir. 1 y 2. Me voy al otro lado. Me encuentro la V a la que llego con 2 cadenas. Vuelvo a tejer esa V. 1 y 2. La termino. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y otra vez. 1 y 2. Punto alto en el hueco. Y 1 y 2. Y ya voy otra vez con los puntos, ¿vale? Empiezo otra vez aquí. ¿Sí? Bueno, vamos allá. Nos vemos al acabar la vuelta. Para terminar esta última vuelta es la número 22. Atención, hemos hecho lo mismo, ¿vale? El punto V, 2 cadenitas en el hueco, 2 cadenitas en el hueco, 2 cadenitas y cierro con punto deslizado. Y ahora mucha atención porque se nos acaban las Vs, no hay más Vs. ¿Qué vamos a hacer ahora sin Vs, Dios mío? Bueno, vamos a meternos de todas maneras con un punto deslizado en el hueco para hacer 3 cadenas que sustituyen al primer punto alto y 2 cadenas que son como de lado, ¿no? Para hacer ventanitas. Bien. Y nos vamos al primero de los huecos. 3 cadenas y 2, 5. Y un punto alto en el primero de los huecos. Para 2 cadenas y en el siguiente de los huecos. Y ahora 2 cadenas. Vamos a llenarlo todo de hueco de puntos altos, de ventanitas. En el primero de los puntos, un punto alto. 2 cadenas. Saltando uno en el siguiente, un punto alto. 2 cadenas. Saltando uno, vamos a tejer los 4 siguientes. 1, 2, que será realmente lo que cierra nuestro corazón, la formita del corazón. 3 y 4, ¿vale? Ahí es como se nos va a quedar cerradito nuestro corazón. Ahora, 2 cadenas y saltando uno, vamos al siguiente. De nuevo, 2 cadenas, pero esta vez no saltamos uno, saltamos 2. 1 y 2. Y nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto. Y ahora 1 y 2 y nos vamos al hueco. 1 y 2 y nos vamos al hueco. 1 y 2 y nos vamos al hueco. En todos los huecos, 1 y 2, hacemos un punto alto, separadito siempre por 2 cadenitas. Bien, todo el rato. Ahí ya tenemos cerrado el corazón. ¿Lo veis? Bueno, entonces, ahora 1 y 2 y hacemos la vuelta. O sea, vamos a hacer ahora estos puntos en esta dirección. En lugar de empezar por aquí, empezamos por acá y vamos para allá. Entonces, 1 y 2 en la punta, en el primero de los puntos altos. 1 y 2, saltando 2, 1 y 2, ¿vale? Porque es este, que es el único que se va a saltar 2. 1 y 2 cadenas, saltando 1, hacemos los 4 siguientes. 1, 2, 1, 2, 3, 3 y 4. Y ahora 1 y 2 cadenitas, pero saltamos solo 1.
Bien, saltamos solo un punto y hacemos 1 y 2 y en el de la esquina. Bien, 1, 2, hueco, 1, 2, hueco. Acordaros, ya no tenemos V's. 1, 2, no hay V's en el hueco sin más. 1 y 2, siempre 2 cadenitas y en todos los huecos. El único que va a ser diferente, esto no está bien, es ese que saltamos 2 en lugar de 1, en los puntos altos, en uno de los lados, ¿vale? Ay, otra vez mal. No me creo. 1 y 2. Me voy haciendo eso todo el rato hasta llegar otra vez al cuerpo al cuerpo del corazón. 1 y 2. Y cuando llego al hueco del corazón, el primer punto alto lo hacemos en el primero. 1. 2 cadenas, saltando un punto en el siguiente otro punto alto. 1 y 2 cadenas, el siguiente punto lo tejemos saltando 1 y en el 2 hacemos 4, 1. Tejemos 4 puntos altos, los 4 siguientes. 2, 3 y 4. Bien. ¿Capiche? Seguidito hacemos 1 y 2. Saltamos 1 y hacemos un punto alto. 1 y 2, pero esta vez saltamos 2, 1 y 2 para llegar al primero, ¿vale? ¿Comprendido? Es la única salvedad, que en este lado del corazón saltamos 2 en lugar de 1. Y ahora 1 y 2 y así al hueco, a cada hueco, separado por 2 cadenas, un punto alto. Vale, y ahora, atención, ¿vale? Hacemos lo mismo. Aquí ya tenemos que hacer la formita del corazón, pero del otro lado. Entonces hacemos esto mismo, pero empezando por aquí, no empezando por aquí. ¿Comprendido? Entonces, el primero, ahí, en el borde, un punto alto. 1 y 2, separamos 2 puntos y en el siguiente hacemos 1 y 2, saltando 1, hacemos los 4 puntos del medio. 1, 2, 3 y 4. Y ahora sí, otra vez 2 cadenas, separando 1, saltando 1 y otra vez 2 cadenas, saltando 1. ¿Bien? ¿Lo vemos? Ahí tenemos nuestro corazón. ¡Uy, qué bonito queda! Se ve bonito, ¿eh? Cuando lo tengamos todo estiradito va a quedar estupendo. Bueno, pues vamos a hacer toda la vuelta así y nos volvemos a encontrar. Nos falta solo una vuelta de tejer para tener nuestro mandala de crochet tejido. Y le vamos a poner un arazo y unos lazos que lo vamos a alucinar. Va a quedar precioso. Vamos, ¿cómo os quedáis? ¿Cómo lo veis? Hay que estirarlo, ¿eh? Pero no es divina. Ay, me lo parece. Bueno, voy a acabar la vuelta y hacemos la última, que va a ser re fácil. Muy, muy fácil. Para acabar, nada, 2 cadenitas. O sea, sigo la serie, lo que me va pidiendo, ¿vale? 2 cadenitas y engancho con la tercera en un punto deslizado. ¿Os acordáis que hice 5? La tercera es la que sustituye el punto alto y las otras 2 para el hueco. Ha acabado nuestra vuelta. Y hacemos la última vuelta. Vamos a tejer nuestra vuelta número 24 del mandala de crochet que estamos haciendo, que lo vamos a convertir además en un atrapasueños ideal para regalar, yo creo. Bueno, entonces, ahí, punto deslizado, nos vamos a meter en el medio. 1, 2, 3 que sustituyen al primer punto alto y 2 de separación. Esta vuelta es muy fácil. En todos los huecos, un punto alto, separado por 2 cadenas. En todos los huecos. 1 y 2. 1 y 2.
punto alto. 1 y 2. Llegamos al corazón, al pedacito de corazón que suponen los puntos altos. Pues aquí lo único que vamos a hacer es ahí en ese medio, entre los dos, directamente un punto alto. Realmente es en el tercero, pero supone el medio. Bien. 1 y 2. Y en todos los huecos, un punto alto separado por 2 cadenitas. 1 y 2. ¿Vale? Dejemos un punto alto, 2 cadenitas, un punto alto. Realmente sencilla esta vuelta. Y última vuelta. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Voy a llegar hasta el otro lado del corazón, pero es todo igual. 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. El punto alto lo haremos o lo tejeremos en el huequito. Y de los 4, en el tercero, un punto alto. 1 y 2. 1 y 2. Bueno, no voy a hacer más porque siempre es igual. ¿Bien? Venga, pues vamos allá. Estoy para terminar la última vuelta con esas 2 cadenitas y un punto deslizado en la tercera. Acordaros, hicimos 3 y luego 2. La tercera es la que nos hace de punto alto. Cadenita al aire, ya he cortado mi hebra, tiro y nos queda esconder. Bueno, nos quedan alguna cosita más. En este caso hay que esconder y vamos a bajar. Yo trabajo arriba, 2 plantas arriba, voy a bajar y voy a poner el apresto a nuestro mandala para luego ponerla en nuestro aro, ¿vale? Vamos allá. ¿Qué os parece cómo está nuestro? Qué bonita, ¿eh? La estrella y el corazón. ¿Cómo lo veis? ¿No se ve estupenda? Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente paso, que es estirarla a tope. Bueno, vamos con el siguiente paso. En este caso será ponerla en nuestro aro y tensarla, estirarla todavía, ¿va? Vamos allá. Este es el resultado de nuestro mandala convertido en atrapasueños. Bueno, puesto en el aro. El resultado final ya lo iremos viendo, porque todavía no. Mirad dónde he tenido, o sea, se me sale de la cámara de lo grande que es. Voy a ver lo que mide, por cierto. Nos mide 72 de diámetro. Entonces tenemos un mandala bastante hermosote. Ha quedado precioso. Yo no puedo decir nada más que me encanta. Espero que os haya gustado. Si es así, un like. Un pedazo de brazo que me sale. Un like. Y seguir en las redes sociales. Tuesday night at the Bible study, we lift our hands.